En mi modesto modo de ver, circulan por la Argentina tres pensamientos económicos. Uno que vamos a llamar el buenismo, la idea de que se puede hacer economía sin costos, de que puede hacer economía sin ganadores ni perdedores. Circula mucho, mucho más de lo que pensamos. Hay una especie de trotskismo de derecha que ahora está de moda, esta idea de que se puede hacer economía sin bienes públicos, que la economía puede funcionar sin soporte público, sin soporte común. También circula bastante. Y otra idea es el vaticanismo, una idea de economía austera, igualitaria, antitecnológica, un poco moralizante, hay transacciones buenas, transacciones malas. Ninguna de estas tres ideas nos va a llevar al desarrollo, porque tienen un problema con la riqueza. No dialogan con un elemento esencial que es la riqueza. Estigmatizan, conciben, deforman o en cualquier caso a veces sacralizan la idea de riqueza, que es una idea que tiene mucha complejidad. Y no me voy a meter en un tema moral, me voy a meter en un tema práctico. Si queremos vivir mejor, tenemos que generar más riqueza. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué costo queremos pagar para generar más riqueza. Estamos llegando a un límite. Hay tensión fiscal en la Argentina. Si alguien me pregunta, Ketglas, ¿por qué dice que hay tensión fiscal en la Argentina? Por el nivel de informalidad creciente, por la mortandad de las empresas en los primeros años de creación. Y ahora, reciente, en los últimos años, por la emigración fiscal directa. Personas que cambian su domicilio fiscal. Es demostrativo de que estamos en un verdadero infierno fiscal. Tenemos que ser conscientes que la Argentina está viviendo un proceso de descapitalización. La descapitalización no es otra cosa que el nombre técnico de la destrucción de riqueza. No se invierte lo que se tiene que invertir para mantener el stock de riqueza. Pero no cualquier riqueza, nos estamos descapitalizando, destruyendo la riqueza que genera riqueza. No es un problema que pintemos la pared del living de casa. No se arreglan las máquinas que podrían producir más. No se nutren los campos que podrían producir más. No mantenemos a nuestros jóvenes en el sistema educativo el tiempo que tenemos que tener para que nuestro stock de conocimiento nos permita producir más. Nos estamos tirando un tiro en el pie. Ese es el sueño que Argentina tiene que perseguir. Un sueño incluyente pero de prosperidad. Tenemos que no tener más miedo a la idea de construir riqueza, de entender de que a muchos les tiene que ir muy bien. Y las soluciones son complejas, pero hay tres pilares claros. Usar bien los activos naturales que te tocó tener, uno. Calificar bien a tu gente para que tenga una gestión sofisticada de los procesos económicos, dos. Y tener reglas que aguanten los malos momentos. Porque si vos cambiás de reglas en los malos momentos, como pasa en la Argentina, porque este es el capítulo de un proyecto histórico en la Argentina, se llama el proyecto manotazo. Cada vez que un gobierno tiene un problema, ve dónde mete un manotazo. ¿Y qué hace como actitud defensiva el sector privado, las empresas y las familias? Tratan de ir sacando la riqueza lo más lejos del manotazo predador. A veces lo sacan tan lejos que lo tienen que sacar afuera del país. Si nosotros no cancelamos el proyecto manotazo, no tenemos ningún futuro. Y eso es concebir una cierta autolimitación del poder público para recuperar la legitimidad, porque la imposición no es infinita y construir riqueza tiene su complejidad. Es más, creo que es uno de los problemas que tenemos, pensar que este recinto se divide en buenos y malos, sensibles e insensibles, probos y no probos, atribuyéndole unos a otros la quintesencia de todos los males, que quiero recordar es el rasgo característico de las autocracias, tanto lo hagamos nosotros como lo hagan con nosotros. Una democracia, esencialmente, señor presidente, se basa en el pluralismo. Podemos tener preferencias diversas y no por eso unos ser mejores que otros. Por lo demás, casi siempre nuestras cuentas públicas se desbordan por un problema que replica este mismo proyecto de ley. Si no sabemos priorizar, nunca nos van a alcanzar los recursos. Y este proyecto de ley tampoco sabe priorizar. Porque poner 9 sectores en emergencia es como no poner ninguno en emergencia. La política pública tiene que poder discriminar. Es abusivo. Es tan abusivo como adjetivar. Yo creo que hay un error central, señor presidente, que es que no seremos más justos
si no somos más prósperos. Y no seremos ni más prósperos ni más justos si tenemos una semántica y política que van contra el ahorro, contra la riqueza, si no discriminamos si es legítima o ilegítima, contra el trabajo, contra la inversión e incluso contra la meritocracia. Yo creo que el mérito no sirve para ordenar toda la vida social porque hay desigualdades, pero tener un discurso antimeritocrático me parece decididamente reaccionario. Yo creo que hay algo que nos atenaza, señor presidente, que nos terminamos creyendo como quien cree en un placebo, en las cosas en las que decimos, en medio de una ensoñación. Entonces creemos que hay una Argentina rica que hay que descubrir para poder un poder salvífico distribuirlo en el país, y no hemos descubierto que esa riqueza que supuestamente está oculta en algún lado, en realidad está en nuestro potencial. Nuestra obligación no es pegar ningún manotazo, sino generar marcos institucionales para que la riqueza se genere, y esos marcos institucionales requieren de mucho esfuerzo y de pocas simplificaciones. Rápidamente, jerarquizar políticas públicas, jerarquizar bienes públicos, tener un Estado de calidad, por supuesto, buscar sostenibilidad fiscal a largo plazo, generar marcos regulatorios razonables y no ir contra el imaginario de movilidad social que hizo grande este país. En la Argentina es un caso de estudio mundial acerca de las formas anómalas de ahorro que la población adquiere por no tener moneda, comprar desde el pozo, irse a la moneda extranjera, etcétera, y no poder constituir un mercado de capitales en moneda local que financia a nuestras pymes, a nuestras familias, que en definitiva que nos dé un sesgo de largo plazo. Y yo me pregunto esto porque digo, ¿cómo es posible defender la planificación y las políticas públicas sin atacar a la inflación y sin defender al presupuesto como herramienta de ordenamiento macro? O nosotros creemos en Disneylandia o nos estamos mintiendo al solitario, presidente. Entonces yo digo, hay buenas noticias para dar también. Se ha creado por un consenso plural la Oficina de Presupuesto Parlamentario. Es una noticia extraordinaria porque me encantaría discutir el presupuesto del año próximo con una información detallada sobre la georreferenciación del gasto o con una información detallada de cuánto del gasto va a cada decil de ingreso, o con una información detallada acerca de inversión y finalidades públicas y su correspondencia. ¿Qué es lo que se hace, señor presidente, en los países del mundo donde las políticas públicas son el resultado de una deliberación calificada y donde la afección de la gente, perdón por el término, la afección de los ciudadanos en las instituciones está basada en la idea de que una burocracia calificada gestiona bien los recursos que un parlamento sensato y prudente con información adecuada destina a determinados fines públicos? Vinieron actores sociales y políticos a las reuniones informativas y todos o casi todos hablaron de responsabilidad, renglón seguido, dijeron esa responsabilidad es no caer en default porque el default tiene consecuencias sociales muy dañinas. Como Argentina no es la primera vez que está en esta situación, sino que muchas veces estuvo en esta situación, y esos mismos actores no se comportaron de esa manera. Yo, para que la palabra tenga sentido, me parece que hay que pedirle dos cosas: disculpas respecto del pasado y compromiso respecto del futuro. Si la Argentina quiere dejar de ser un defaultador serial, la palabra, para que tenga sentido, debe ir acompañada de compromiso. Sin compromiso, la palabra carece de sentido. Por último, mientras nosotros nos enredamos hablando de todo esto, presidente, en la Argentina pasan un montón de otras cosas. Hay ONGs que talentosamente gambetean la crisis social, hay empresas que milagrosamente acceden a la condición de unicornio, hay familias argentinas que en el medio de todas las dificultades tratan de llevar a sus hijos por el mejor sendero, gobiernos locales, empresas, bueno, etcétera, etcétera, una vida, científicos que patentan cosas. Y me parece que nosotros estamos empezando a ser una carga para una sociedad que es más que nosotros. Nosotros somos un verdadero lastre, nuestra conversación llena de mentira, esquivar la complejidad,
nuestras imposturas, las fantasías de una grandeza que ya hemos perdido. Mire, presidente, para terminar, yo creo que hay que seguir el consejo que alguna vez dijo Gandhi. Seamos el cambio que proponemos. Seamos nosotros mismos más austeros, más íntegros y más comprometidos. El fin del bono demográfico, que lamentablemente va a ser más acelerado que lo que planteó el colega Tetaz, porque en la pospandemia en casi todos los países de Occidente se verifica una profunda caída de la tasa de natalidad, y las nuevas realidades laborales y la dificultad de formalización de las nuevas realidades laborales. Si nosotros no tenemos una reflexión consistente sobre esos dos temas, no vamos a poder resolver nuestro sistema previsional. Y hay un axioma que dice: nadie gobierna lo que no conoce. Esto no es gobernar el sistema, arrastrar a los panzazos, moratoria tras moratoria, parche tras parche, argumentado como parche por quienes lo defienden, no por quienes lo atacamos eventualmente. Nuestro sistema jubilatorio, no solo el argentino en general, ha sido pensado para países cuya expectativa de vida rondaba los 60 años y vivimos en países en cuya expectativa de vida ronda los 80 años. Este es un dato. Ser negador es pensar que esto se puede soslayar. El señor Macron no tiene una maledicencia particular al pretender elevar la edad jubilatoria. En Francia prácticamente la gente tiene 30 años de sobrevida sobre el momento jubilatorio. Pone en jaque la posibilidad de sostener la competitividad de la propia economía francesa. Si eso pasa ahí, donde el sistema ha sido mucho más estable, donde han tenido mucha menos crisis, etc., imaginemos cómo es la situación en los países como el nuestro. Claro que la solución de largo plazo de esto es pulverizar el poder de compra de las jubilaciones futuras. No se puede salvar esta situación con parches. Probablemente en el futuro tengamos que trabajar menos carga horaria durante mucho más tiempo en nuestra vida, sencillamente porque las sociedades y los estados deben gestionar realidades de una pirámide demográfica distinta como nunca existió en la historia de la humanidad. Y probablemente la competitividad de las naciones esté asociada a cómo se gestiona esa condición. La transferencia de saberes, la cohesión social, la convivencia transgeneracional, los impactos relacionales, las preferencias democráticas, etc. Todo eso nosotros lo queremos simplificar en un año electoral, hay que decirlo, con un perdón bajo una situación que por supuesto pone en contradicción los principios de responsabilidad y sensibilidad. Pero ser verdaderamente sensible y verdaderamente responsable empieza por no mentir. Nuestro sistema de seguridad social está agotado y no se va a arreglar con parches como este. Ahora, uno podría preguntarse, ¿es responsable llevar adelante el 36% del ajuste del gasto público en ingresos de $200? ¿Ha sido responsable identificar como parte de los problemas centrales de la fiscalidad del país la casta? Y la pregunta es si el concepto de casta alcanza a los que ganan $200. No es sostenible esta forma de discutir. O buscamos matices y consensos o la rusticidad de esta forma de discutir nos va a llevar cada vez a peores soluciones. Nadie en su sano juicio niega lo imprescindible del ajuste fiscal en la Argentina. Pero en este planteo no estoy solo. Los organismos internacionales de crédito le han planteado al presidente la necesidad de mejorar la calidad del ajuste sobre los gastos del sector público. En un hecho inusual, en ningún otro lugar del mundo los organismos internacionales se quejan de la calidad del ajuste. O sea, es evidente a los ojos de cualquier analista neutral que el tipo de ajuste que se está llevando adelante en Argentina es altamente erosivo de la cohesión social. Por lo demás, todo eso se enmarca en un contexto en que todos los regímenes previsionales están en crisis. Mire, en 1960 la expectativa de vida en la Argentina era 63 años, en el 2022 77. En 1960 el promedio de nacimiento por mujer en la Argentina era 3, hoy es 1.9, menos de la tasa de sustitución. Y quiero decirle que las soluciones facilistas no llevan a ningún lado, porque alguien podría decir, bueno, aumentar la edad jubilatoria.
lo que significa un bloqueo de acceso al trabajo para las nuevas generaciones. No es fácil. El sistema previsional tiene un problema en el mundo y tiene un problema en la Argentina porque siempre se discutió en términos antagónicos. De un lado la responsabilidad y de otro lado la sensibilidad. La única manera de ser responsable en este tema es tener la suficiente sensibilidad para entender que no se resuelve bajando una palanca. Acá la pregunta es clara, porque todas las personas que tienen una comprensión razonablemente acabada de lo que pasa en Argentina saben que la búsqueda de la razonabilidad fiscal, el déficit cero, el equilibrio presupuestario, o como se le quiera llamar, es indispensable para construir futuro. La pregunta es si lo vamos a hacer licuando ingresos de jubilados o afectando privilegios y revisando la política fiscal. Ese es el dilema, no si hay déficit cero sí o no. Nosotros somos defensores del equilibrio presupuestario, pero también somos defensores de la equidad. 3 cuestiones. La primera, le pusimos régimen de promoción de la economía del conocimiento. Me parece que el nombre está mal. Hay que ponerle régimen de promoción de las empresas de la economía del conocimiento. Porque lo que transforma en bienes y servicios útiles el conocimiento es una máquina que se llama empresa. Si no hay empresa, el conocimiento no se transforma en bienes y servicios útiles automáticamente. La empresa, con su visión, con su talento, con su esfuerzo ordenatriz, es la que permite poner en el mercado ese conocimiento transformado cotidianamente para nosotros en bienes y servicios útiles. La llamamos empresa de la economía del conocimiento. La construcción también tiene conocimiento, la industria automotriz tiene conocimiento. ¿Usted sabe todo el conocimiento que hay adentro de un dentrífico o en una producción alimentaria envasada al vacío, todo el conocimiento que hay? Estas son empresas de la innovación. El diferencial económico en la economía reticular la produce la innovación. ¿Por qué? Porque somos demandantes masivos de innovación, porque vivimos en un mar de información, nos enteramos. La innovación produce diferencia económica. Esto debería llamarse régimen de promoción de las empresas innovadoras. Lo que hace la diferencia es la innovación. Y la tercera cuestión, 74% de las empresas del sector software, que es el más importante en la economía del conocimiento, son de menos de 9 trabajadores, 95 de menos de 50 trabajadores. Una actividad económica relativamente nueva, empresas pequeñas. ¿Qué significa eso? No son empresas heredadas. No hay una aristocracia del software, no hay una aristocracia biotecnológica. Son empresas donde los empresarios mayores de edad tienen 60 años y normalmente tienen 30 y pico, egresados de nuestras universidades. No le podemos dar ni siquiera crédito, por lo menos le dimos educación. Son empresas del mérito, una palabra tan bastardeada. Yo lamento que este país, que hace 80 años atrás, un autor popular escribió Cambalache haciendo sarcasmo contra los que se reían del mérito, porque nada debía ser igual y debería haber diferenciaciones, hoy pone en discusión el mérito. Volvamos a las mejores tradiciones que nos hicieron grandes, por una Argentina emprendedora, por una Argentina innovadora y por una Argentina de mérito. Hoy el mundo bio está en una revolución dentro de la revolución, que son los biocombustibles de nueva generación. ¿Quién lideraría en la Argentina la generación de biocombustible de nueva generación? Las empresas de biocombustible. Las mismas que ahora nosotros, bajándole el corte, las vamos a llevar al quebranto. Porque con Horizonte, las empresas, las universidades, etcétera, generan valor. Con arbitrariedad vamos a correr el futuro siempre de atrás. Se abrió en este recinto de rol del Estado. Y esto es muy interesante, porque esta ley muestra un típico rol del Estado, que quiere arbitrar y decir quién gana y quién pierde. Yo, que creo que el Estado tiene que tener un rol de calidad institucional más sofisticado, pienso que la política debe recuperar su lugar arquitectónico. En la Argentina, que dicho sea de paso, la Argentina todavía importa combustibles, ¿no? Sepamos. En la Argentina que yo sueño, los hidrocarburos tienen lugar, las energías renovables tienen lugar, los biocombustibles tienen lugar y la transición es una oportunidad para generar conocimiento, valor, exportaciones y empleo. En esta Argentina decadente, toda oportunidad es un riesgo y el Estado es el rey de la arbitrariedad. La Argentina tiene una enorme oportunidad en la bioeconomía y muchos de nosotros
en algún momento nos preguntamos qué es la bioeconomía. La bioeconomía es la combinación de un conjunto de activos biológicos con conocimiento para producir bienes y servicios de valor. Esa combinación tiene una demanda creciente en el mundo. Es parte de una revolución que nos ayuda a cuidar el ambiente, a garantizar y mejorar la provisión alimentaria, a perfeccionar nuestro sistema de salud, a mejorar procesos industriales, a colaborar con la transición energética. ¿Y por qué es muy importante para Argentina? Es muy importante para Argentina porque la industrialización de base biológica, a diferencia de la industrialización tradicional, no es por aglomeración, es una industrialización a repetición, por lo tanto puede ser la base material de un nuevo federalismo. La bioeconomía, que depende estrictamente de la biotecnología avanzada, puede ser el picaporte para la Argentina de nuestros sueños. En la Argentina, 250 empresas todo el tiempo están tratando de ver cómo decodifican un genoma para mejorar tecnología regenerativa de la piel, para evitar trasplante de órganos, mejorar semillas, mejorar ambientes, recrear fondos marinos, limpiar pasivos ambientales, etc. La bioeconomía para la Argentina significa un camino que combina lo más virtuoso de nuestra tradición nacional: talento, sinergia público-privada, mirada de largo plazo. Precisamos esta ley que estamos votando, es relativamente mezquina con todo lo que la biotecnología nos puede dar. Me hace acordar a los debates del siglo XIX donde se discutía sobre el potencial de alguna tecnología para transformar el país. La Argentina federal del siglo XXI será bioeconómica, y será bioeconómica porque tendremos un altísimo valor agregado biotecnológico para que pasemos del concepto explotación de los recursos naturales al concepto gestión inteligente de los recursos y de la ciencia de la vida. Aprovechar estas referencias históricas para darnos un juramento político de base ética. Nunca más la violencia puede ser esbozada para hacer política. Nunca más el adversario político puede ser considerado un enemigo. Nunca más nuestro lenguaje debe significar que el otro constituye la quintesencia de los males de la patria. El pluralismo, el diálogo, la convivencialidad, la defensa de los intereses, que aunque diversos puedan ser legítimos, tienen que darse en un marco legal, razonable. Debemos constituir una nueva civilización de cuidado y de cultura política ajena al atropello, a la violencia y al desconocimiento de los derechos ajenos. Alfonsín era consciente de que administraba un Estado agotado. Alfonsín era consciente de que administraba una estructura económica insuficiente. La democracia argentina, por buenos y por malos motivos, fue pateando para adelante sistemáticamente las reformas que son necesarias para cumplir los objetivos que acá se enarbolan. Para poder cumplir con los derechos, para poder efectivamente ampliar las bases de nuestra cohesión social, precisamos brindar el verdadero homenaje, que es el homenaje de nuestra conducta y nuestra acción para esas reformas que la democracia argentina necesita hacer. Nosotros precisamos una nueva gesta pacífica, transformar nuestro Estado, construir un horizonte y movilizar a la sociedad argentina hacia el desarrollo. Mientras quizás muchos creen que la democracia está garantizada, debemos saber que en el mundo circulan ideas que erosionan, que banalizan y que cuestionan el ideario democrático. Hoy, como en los 70 o en los 80, en lo que había que ser muy valiente para defender la idea de la sustitución pacífica de gobiernos. La moda por entonces era la revolución, la idea de que un conjunto de dogmas salvíficos podían imponerse contra la voluntad de las mayorías. Contra esa idea, muy poquitos en la Argentina alzaron su voz y pusieron su cuero. Poquitos que dieron su vida, vivieron el exilio, el destrato de sus pares. Entre esos pocos, muchos de los cuales hoy son verdaderos mártires,
y muchos de los cuales han permitido edificar este edificio democrático que tenemos en la Argentina, yo rescato la figura de Raúl Alfonsín, por pertenencia, por compromiso y por integridad. Hoy nos toca a nosotros cuidar la democracia. Y ese cuidado en el marco de las instituciones debería partir de un solo principio. Las mayorías se expresan en las urnas, el respeto a la voluntad popular es sagrado y la deliberación se califica en la tolerancia. El cambio no es un eslogan, es una necesidad. Nunca olvidemos que la dimensión del fracaso ha sido tal que quizás el principal atractivo del presidente Milei haya sido ser una figura que no fue parte del pasado. Sin embargo, permítanme poner un matiz. El cambio que necesitamos no será resultado de ninguna fuerza sobrenatural. Cuando lo construyamos, será fruto del aprendizaje, del trabajo, la constancia en la búsqueda de alternativas y la apertura para comprender que ninguna visión del mundo es tan acabada que no pueda reconocer mejoras en la conversación. El humus de la humildad es más fértil que ninguna fórmula mágica. El cambio que Argentina necesita no es ni puede ser la síntesis de dos vocaciones hegemónicas. Al contrario, será en el espacio de la negociación adulta, del compromiso, de la gestión profesional, de la institucionalidad cuidada y de la sensibilidad humanista, donde podremos construir las respuestas que nadie tiene envasadas, por más cátedra que quieran dictar de frente o de espalda. Quienes hacemos observaciones y establecemos prevenciones, aunque suene paradójico, somos aún más reformistas que aquellos que yendo a la carga soslayan peligros o sencillamente parecen desconocer la trama institucional de nuestra Constitución. A pesar de las subestimaciones, muchas veces el verdadero coraje es la prudencia. Argentina se ha cansado de descalificar la moderación política y el sentido planificador, y por ese camino nos hemos sometido a la innecesaria tensión de vivir en el presente absoluto, carente de visión y de horizonte. Ese ahogo que sentimos es vivir sin plan y sin diálogo. Si la sociedad no recupera la confianza, todos los gobiernos serán frágiles. Tenemos una crisis moral que excede al debate sobre la dimensión del sector público. Es inconducente un cambio de reglas formales y un siga-siga en las prácticas políticas. La pérdida del sentido de la acción pública erosionó todas las estructuras. Esta ley tan inmensa no avanza sobre una agenda de transparencia, ni en materia de legislación antimonopólica, ni en jerarquización de los servicios públicos. La política no se reduce a la comunicación, más allá de los ejercicios de distracción masiva que se ensayen. Este esfuerzo de partidos reformistas y democráticos nos salva del inmovilismo y del vértigo. Las grandes palabras que usamos cada día, democracia, libertad, justicia, necesitan de nosotros una acción cotidiana y concreta. Este paso que proponemos dar con nuestras disidencias no es una refundación, como insinuaba el pretencioso título de la ley, pero honra la vocación de cambio de la sociedad argentina y es mejor que cualquier salto al vacío. Estamos ante un proyecto que viene recorriendo un trabajoso camino de construcción que debe valorarse cabalmente. Un proyecto que constituye el punto de partida de una política de dignificación y construcción de ciudadanía. Todo esfuerzo que hagamos como nación para garantizar un hábitat razonable está justificado. Detrás de las garantías jurídicas y de los servicios asociados a una organización urbana adecuada está la posibilidad del ejercicio de derechos esenciales. Señor presidente, la salud, la integración, la intimidad, entre otros, están estrechamente ligados a disponer de un espacio en condiciones mínimas. La vivienda es la materialización de un paquete de derechos. Argentina, a lo largo de su historia, ha conjugado las mejores y las peores experiencias en materia de vivienda y hábitat. Desde las tempranas y ejemplares respuestas de tipo cooperativo que debemos a pioneros socialistas
y que aún hoy son visibles en nuestras ciudades, hasta viviendas públicas de calidad deplorable efectuadas en zona de riesgo y asociadas a prácticas corruptas en el medio todo lo que pueda imaginarse. La vivienda, como otros derechos, sirvió para expresar lo peor y lo mejor de nuestra cultura política. En ese recorrido tortuoso hemos aprendido muchas cosas. Por eso, señor presidente, el respaldo a este proyecto no se funda en una perspectiva perfeccionista, sino en comprender que el largo camino que debemos desandar de más de un siglo de informalidad urbana requiere de instrumentos, diálogo político y esfuerzos asociados. Se trata de una tarea que nos precede y nos excede. Muchos argentinos de bien han puesto su dedicación en esta causa noble y, por supuesto, tomará tiempo revertir una anomalía tan extendida y tan severa. No somos en absoluto pioneros. Antes que nosotros, decenas de administraciones subnacionales han fatigosamente intentado dar respuestas. Cientos de miles de brazos de vecinos en nuestros conurbanos han resignado su tiempo libre para construir con otros la casa soñada. Miles de profesionales y organizaciones de la sociedad civil permanentemente buscan soluciones en medio de un descalabro territorial de proporciones. Podría dar decenas de ejemplos notables que tuve el inmenso honor de conocer en primera persona, donde el sistema institucional, los vecinos, los proveedores, los profesionales se conjugaron para que ciudadanos humildes dispongan de una vivienda y de un hábitat razonable. Lo hacen contra viento y marea. Ese torbellino de dificultades que enfrentan es como una hidra de 1000 cabezas. Macroeconomía pendular, inflación persistente, sistema financiero pequeño, monopolio de insumos esenciales, empresa de servicios esquivas y decenas de problemas añadidos. Pero por sobre todo ello, la carencia de una visión compartida sobre el rol central de la ciudad cohesionada como fundamento de la convivencialidad. Década tras década se han ido superponiendo visiones, intervenciones públicas, trabajos comunitarios y estudios de todo tipo. Hemos pendulado desde la topadora hasta la exaltación de algunos aspectos de la marginalidad urbana. En mi opinión, lo que necesitamos, presidente, son políticas públicas que amplíen nuestras posibilidades, que favorezcan la emergencia de la creatividad, que puedan vincular el compromiso público con la dinámica comunitaria y, sobre todo, que se orienten a hacer ciudad, en el sentido más pleno del término, abandonando tanto la tentación paternalista como el inmovilismo. Hacer ciudad, generar esa especial forma de agregación humana en el que el espacio público nos iguala e integra, generar esa trama de vínculos, aprendizajes y tensiones donde podemos reconocernos partes de un colectivo. Hacer ciudad es nuestro desafío político. Por eso necesitamos los 3 niveles del Estado acordando planes de acción y actuando con responsabilidad. Argentina no escapa a la tendencia mundial de urbanización intensiva, pero el triunfo económico y cultural de las ciudades no nos obliga a ser ciudades quebradas, a constituir metrópolis ingobernables o a darle la espalda a nuestro problema. No nos obliga a menospreciar nuestros pueblos rurales, ni nos obliga a caer en una pendiente de deterioro. Argentina puede y debe constituir decenas de ciudades mejor planificadas, integradas, con servicios razonables, donde el acceso al suelo no sea una quimera y a partir de las cuales la movilidad de las personas se base en criterios menos angustiantes. El Estado argentino debe hacerse presente en este como en otros temas con sensibilidad y estrictez técnica. Y justamente por eso es imprescindible, como la ley lo establece, la cooperación multinivel. No se trata de que cada nivel jurisdiccional descargue sobre otros obligaciones. Se trata de constituir una trama institucional que nos permita ser parte de esta epopeya nacional y además movilizar recursos económicos por fuera de todo circuito especulativo, generando condiciones para que nuestras mujeres y hombres puedan desempeñarse mejor en todos sus roles. Parece ridículo decirlo, pero mejorar nuestros barrios disminuirá el ausentismo educativo y laboral, mejorará la economía de los hogares, incrementará la seguridad,
ampliará los espacios de inversión, posibilitará la emergencia de microemprendimientos formales donde ha avanzado la economía del delito. No se trata solo de sensibilidad y humanismo, necesitamos también poner esa parte del país en marcha. Acá se han dicho muchas cosas en relación a la Argentina y la vivienda, etcétera, cuántas viviendas faltan, se dio un número de 7 millones, 3,5 millones, etcétera. Mire, la asociación más fuerte entre con el mercado de vivienda, el resultado mercado de vivienda, ¿con qué está más fuertemente asociado? Es con el crédito. La vivienda para el 95% de los habitantes de este planeta es un bien al que se accede por crédito. La Argentina desde 1975 para acá tiene el mercado de capitales roto. Era obvio que con el mercado de capitales roto vos no vas a tener un buen mercado de vivienda. La paradoja que aparte al tener una moneda que se ha devaluado sistemáticamente, la vivienda se ha constituido en un refugio de valor, lo sabemos todos. Una cantidad de gente que ahorra para poder dárselo a sus hijos, para tenerla, para no tenerlo en pesos, etcétera, en vivienda. Ahorra en vivienda y eleva el costo de la vivienda artificialmente respecto de aquellos que no pueden acceder al crédito para comprarla. Quiero aclarar que esas viviendas no son ociosas, son vacías, que son dos cosas distintas, porque su finalidad, que es reservar el valor, lo cumplen. Y ahí viene una gran reflexión que nosotros tenemos que tener. Construir un instrumento que permita canalizar el ahorro sistemáticamente a la construcción. El UVA puede estar mal diseñado o bien diseñado. Probablemente a la luz de los resultados estuvo mal diseñado. Pero si nosotros no construimos un instrumento, nunca vamos a tener un mercado de capitales. Y si no tenemos un mercado de capitales, tenemos al 90% de la población forzada por fuera de la posibilidad de acceder fluidamente a la vivienda. Porque solo el 10% accede al mercado en términos tradicionales. Entonces, se trata de entender que para tener una economía competitiva, para tener una sociedad que funcione razonablemente, hay que construir. Tenemos que impulsar una Argentina constructiva y para construir tenemos que razonar acerca de cómo funciona ese mercado. No es ni voluntarismo ni leyes específicas, anómalas, como puede ser alguna que circule por este Parlamento. Es una visión que le permita a una actividad económica funcionar razonablemente. De hoy sabemos que aproximadamente 5 millones de argentinos y argentinas viven en la informalidad urbana. Eso es entre el 12 y el 13% de nuestra población. 10 puntos más que, por ejemplo, Uruguay o Chile. Y esto no correlaciona exclusivamente con la pobreza, correlaciona también, y hay que decirlo, con la falta de crédito. No hay hábitat popular de calidad sin crédito. Y sin moneda no hay crédito. Esto es muy importante que lo tratemos acá porque si de verdad queremos resolver la situación de hábitat popular, vamos a tener que dedicar un capítulo a nuestra disciplina fiscal y monetaria, ¿no? El problema del hábitat es irresoluble sin una reflexión sobre el orden territorial y sobre el desarrollo territorial. Reflexión que sin lugar a duda tienen un capítulo fiscal y un capítulo infraestructural. No llegamos acá de casualidad. La macrocefalia, la informalidad, la ingobernabilidad metropolitana, la debilidad relativa de nuestra ciudad de frontera, la conurbanización del poder democrático, son todos síntomas de un mismo problema: la carencia de una visión territorial contemporánea orientada a generar territorios competitivos y sostenibles. La dinámica territorial anárquica es la expresión de una visión combinada con una economía pendular y prebendaria. Está bien que reaccionemos frente a esta anomalía que es la informalidad urbana, pero está mal si lo hacemos con superficialidad. Contra esa falta de visión debe gestarse una reforma territorial y urbana que repare con sensibilidad y que proyecte con criterio. Sin proyecto, nuestra respuesta es solo reactiva. La Argentina del siglo XXI será postmetropolitana, no porque desaparezcan las metrópolis. El mundo no dejó atrás la edad de piedra porque desaparecieron las piedras, sino porque el criterio de orden territorial de la Argentina no será exclusivamente metropolitano. Argentina puede y debe darse una política que facilite la emergencia de 100, 200 o 300 ciudades intermedias que se constituyan en polos dinámicos, pensando para esos polos algún criterio fiscal adecuado
generación de suelo urbano, atracción de talento, condiciones de infraestructura con las obligaciones locales pertinentes, por supuesto. Reparar y proyectar es la síntesis que conjuga presente y futuro. Comprender y actuar para superar el determinismo y el ciclo de autovalidación política. Para ser un país sin informalidad urbana no alcanza con urbanizar y dignificar. Hay que generar condiciones económicas y sociales de integración futura. Argentina ha dado un gran paso en 2017 porque se propuso mirar una realidad ineludible. Sostenemos este instrumento como necesario y útil. Hacia adelante estamos obligados a mejorar nuestra reflexión y nuestra respuesta. La geografía es una oportunidad, señor presidente. No se trata solo de emocionarnos con las bellezas, sino de generar territorios aptos para una calidad de vida democrática. Hace casi 200 años, Juan Bautista Alberdi nos dijo que gobernar era poblar. Hoy, a la luz de nuestros desafíos, hay que decir que gobernar es poblar, cuidar y desplegar territorios competitivos, democráticos y sostenibles. Lo que aprendimos en los últimos años es que los servicios públicos no se mejoran burocráticamente. En este momento, en este preciso momento que nosotros estamos creando 5 casas de estudio, las casas de estudios existentes en la Argentina, las universidades, viven enormes restricciones. Y eso es una paradoja porque Argentina no tiene una situación de solvencia tal en la que pueda dejar de pensar la relación entre los recursos de los que dispone y la oferta que establece. La gestión aluvional de los servicios públicos no va a mejorar la confianza en el sistema. Nosotros no estamos simplemente obligados a defender la educación como una causa que nos inflama el corazón. Eso es una parte de la cuestión. Nosotros estamos obligados a hacerlo bien. Y para hacerlo bien hay que hacer un análisis. ¿Qué es hacerlo bien? A mí no me gustaría repetirme en que se necesita un plan. Todos decimos se necesita un plan, pero ¿cuál es el aspecto esencial de un plan? Se necesita un plan porque tenemos restricciones. Las organizaciones que no tienen restricciones no precisan un plan. Si no hubiera escasez, no habría plan. Y se necesita un plan porque estamos hablando de una situación intertemporal. Lo que se resuelve en un instante no necesita un plan. O sea, precisamos planificar porque estamos frente a una complejidad, la querramos advertir o no. No hay plan sin reconocimiento de la complejidad, de la restricción, de la intertemporalidad, y no hay plan sin evaluación. Y Argentina desarrolla servicios públicos sin evaluar. Pero hay algo que se necesita antes de un plan, que es una visión. Si uno no tiene una visión, no sabe para dónde encara el plan, cuál es el objetivo al que llega. Los objetivos son previos a la idea planificadora. Y en esa visión, esta creación es una creación desenfocada. Porque la educación superior en la Argentina, que tiene mucha calidad, cada día dialoga menos con el hoy, con la cultura de hoy, con el paradigma de movilidad de hoy, con el entorno tecnológico de hoy, con la forma de circulación de la información del hoy. No es que precisamos un plan porque queda bonito decir la palabra plan. Necesitamos un plan porque estamos hablando de un servicio público que construye ciudadanía y futuro. Y si no, no lo va a hacer. Y una cosa que hoy tenemos y que quizás en el futuro extrañemos es la confianza en el sistema. Nosotros hoy contratamos profesionales, ingenieros, arquitectos, médicos, generalmente sin preguntarle en qué universidad se recibió. Eso no es igual en todos los países. Y yo quiero seguir disponiendo de esa confiabilidad. Porque no es tener universidades lo que nos hace mejor, es tener buenas universidades lo que nos hace mejor. Educar es un acto de amor, decía el manifiesto de la Reforma, ¿no? Y el amor requiere compromiso. Y el compromiso nuestro tiene que ser jerarquizar la educación. Y jerarquizar la educación empieza por jerarquizar el debate educativo.
La gestión adecuada del sistema educativo implica recrear una epopeya en la Argentina. La epopeya que cotidianamente hacen docentes, rectores y familias internalizada en el sistema político. Porque la causa noble de la educación no merece que nosotros de manera ruin discutamos cosas mezquinas. El presidente debería saber que la causa noble de equilibrar el presupuesto para que la Argentina tenga moneda, crédito y horizonte económico convive con nuestro deseo y nuestra exigencia de un sistema educativo amplio, de calidad, abierto a toda la sociedad, solvente, profundo, robusto. Y para congeniar estos dos objetivos se necesita política. La política como un lugar de reflexión sobre los intereses públicos, no la política quizás como la ve el presidente como un trasiego de favores oscuros. Precisamos dar un debate político sobre nuestro sistema educativo, sobre el proceso erosivo que ha tenido, sobre los dobles discursos, sobre la transparencia, sobre cómo tener un nuevo contrato educativo entre la sociedad y las instituciones educativas. Sé que al presidente le gustan las parábolas bíblicas y la educación es la que sintetiza la parábola de los talentos. Si Argentina quiere ser mejor como nación, si Argentina quiere superar sus restricciones, precisa darle a este debate un nivel, una seriedad y una sinceridad. Invertimos nuestro esfuerzo educativo porque creemos que podemos ser mejores. La campaña ha insistido con los tres ejes: educación, anticoncepción y legalización. Y se ha reiterado hasta el hartazgo que no se propone el aborto obligatorio. Pero sinceramente, señor presidente, no me considero con autoridad para suplir esa decisión tan personal y tan trascendente. La frontera de lo público y lo privado es muchas veces difusa. Diputado. Sí. Si podemos ir y una de cerrando. las cuestiones centrales de cualquier posicionamiento político es qué hacemos con aquello tan estrictamente íntimo. Esto vale para los pensamientos, las prácticas sexuales entre mayores, los diálogos privados o decisiones como esta, donde nadie puede suplantar a quien decide. No puede porque sencillamente no puede y además no debe. Si de verdad queremos que haya menos abortos, no es prohibiéndolos que lo lograremos. Señor presidente, debemos dar un paso más hacia una sociedad responsable. No es metiéndonos y mal en la intimidad de las personas que seremos mejores. El marco para que las personas puedan desenvolverse e intentar el duro desafío de vivir y ser felices depende en cualquier caso de otras políticas públicas, no de que nosotros nos arroguemos una facultad que no podremos ejercer o cuando pretendemos hacerlo como Estado lo hacemos con una torpeza, una falta de sensibilidad y de criterio que realmente dan miedo. Hoy, particularmente, quiero ofrecer mi palabra a los jóvenes, a quienes en esta causa han puesto sus expectativas, a quienes creen legítimamente que poner al Estado a tutelar su intimidad es una rémora, a quienes saben o sospechan que los bloqueos a sus decisiones están sostenidos en un acopio de excusas que luego el tiempo se encarga de desmentir, a quienes honran a otros y otras que desde el fondo de la historia han dado todo por derribar las restricciones a la autonomía personal. No alcanza con decir que uno está a favor de los derechos o de la libertad, eso sería fácil, sino que quienes amamos la libertad debemos entregarnos a su conquista, construirla e identificarla, identificar a los enemigos de la libertad y enfrentarlos argumentalmente. Defender libertades solo heredadas, algunos lo llaman conservadurismo, yo lo llamo comodidad. Los enemigos de la libertad se acumulan. Los estados autoritarios, los dogmas, la concentración, los lugares comunes y reflexivos, los modelos heredados, las etiquetas sociales. La libertad molesta porque incomoda. La disciplina, presidente, nos hace productivos, cooperar nos hermana, pero es la libertad la que nos hace humanos. En la libertad construimos nuestra conciencia y nuestra responsabilidad. Gozar es ser libres. Por ejemplo, es sorprendente que quienes no quieren que el Estado intervenga para regular un precio estén dispuestos a aceptar la intervención estatal en el cuerpo de una mujer, una intervención que puede determinar toda su vida y que produce efectos contrarios a los deseados.
Muchos que dicen defender el libre pensamiento no tienen el coraje para aceptar que el 90% de los argumentos contrarios a la legalización del aborto son fundados en dogmas de fe, válidos desde el punto de vista personal, pero que no pueden regir los destinos de una república plural. Por ejemplo, se arrogan el derecho a decir desde cuándo hay una persona, contrariando cualquier criterio de duda razonable. Los que deberían luchar contra los lugares comunes heredados no reconocen la existencia de un modelo jerárquico y antimeritocrático de organización social llamado patriarcado. Señor presidente, las sanciones y los señalamientos no nos hacen mejores. Es enfrentar los problemas lo que de verdad nos califica. Los datos son elocuentes. Las sociedades que toman la decisión de dar este paso, a los pocos años bajan sustancialmente su número de abortos. Sin duda, el bloqueo a esta iniciativa tiene una carga de negación. Arrastramos siglos de prohibiciones y de fracasos. Estas decisiones deben tomarse quitándose el miedo de encima. Al final del camino, la barrera más poderosa contra la dignidad humana y contra la creatividad y el talento es el miedo. No es casual que siempre que un poder se ejerce con desmesura, apele no solo a la fuerza, sino también al miedo. Para terminar, el futuro, señor presidente, no es la proyección del pasado. El futuro es más bien el resultado de enfrentar nuestros tabúes pendientes. El futuro será todo lo que nos animemos a transformar libremente. Por una vergüenza menos, por una libertad más, los dolores que quedan son las libertades que faltan.